Sexta Cumbre de las Américas bajo la lupa del análisis en el programa La Noche. Es claro que no ha existido un mejor momento en la historia para tender puentes en el hemisferio. Cara a cara, 30 mandatarios del continente americano debatieron durante 2 días los temas más álgidos que dividen a la región. Y mediante cumbres como esta podemos resolver cualquier diferencia, cualquier problema que pudiésemos tener. Inclusión de una Cuba no democrática en las cumbres continentales y reivindicación de soberanía de Argentina en las Islas Malvinas fueron los puntos que impidieron el consenso y una declaración conjunta final. No vamos a asistir más a este tipo de cumbre llamada de las Américas si se impone la obsoleta política de exclusión por parte de los Estados Unidos. En cuanto a las Malvinas, las Falklands, como quieran llamarles, nuestra postura en este sentido es que vamos a mantener la neutralidad. Hoy en La Noche, la explicación de los resultados más importantes y los 3 temas que captaron la atención de los presidentes del hemisferio en la Sexta Cumbre de las Américas. La nueva radiografía política de una América que, pese a que no pudo llegar a un consenso, logró abrir un debate frente a los principales problemas que hoy la dividen. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri. Bienvenidos. La noticia. Sexta Cumbre de las Américas entre el éxito y el fracaso. El programa La Noche, tras haber realizado un completo cubrimiento periodístico de esta importante cita continental, presenta hoy el análisis de los resultados formales y reales que tuvo el importante encuentro. El punto clave. Para un sector de la opinión, la cumbre fue un éxito porque por primera vez 30 presidentes reunidos en la capital más importante del Caribe colombiano debatieron libremente y cara a cara los temas más álgidos que hoy dividen a los estados de América Latina. El hecho de que no haya declaración no es un fracaso, todo lo contrario. Yo creo que el hecho, y repito una vez más, que se haya discutido el tema es un éxito. Yo creo que todas las cumbres son buenas, en especial cuando nos reunimos todos los mandatarios y no solamente sacamos una declaración en conjunto sobre X o Y o Z tema, pero tenemos la oportunidad de conversar entre nosotros cualquier problema, cualquier diferencia que pudiese existir. Yo estimo que los resultados son valiosos en sí mismos. El punto clave para otro sector de la opinión, el encuentro fue un fracaso ante la falta de consenso que impidió que los mandatarios firmaran un documento de acuerdo final frente a la soberanía de las Malvinas, la asistencia de Cuba a próximas cumbres de la región y la despenalización de las drogas como solución a los problemas que genera el narcotráfico. Esta cumbre ha sido esencialmente inútil. Si realmente queremos hacer una cumbre hay que hacerlo con un carácter mucho más productivo. Lo que vemos aquí es una falta de visión de muchos de los líderes de América Latina, muchos de los que estaban participando en la cumbre, y también falta de liderazgo, entre ellos también incluyendo el presidente Juan Manuel Santos. Tuvo la oportunidad de promover la democracia, decidió luchar por los intereses de la tiranía castrista en vez de luchar por los intereses de la promoción de la democracia. Según Juan Manuel Santos, anfitrión del sexto encuentro de las Américas, Cuba tendrá asiento en la próxima cumbre. La OEA quedará con un mandato para examinar un eventual cambio en la política antidrogas y la soberanía de las Malvinas se deberá debatir pacíficamente. El mirar para el otro Sin lado. declaración final, por falta de consenso, para el anfitrión de la Cumbre de las Américas, el encuentro no fue un fracaso. El hecho de que no haya declaración no es un fracaso, todo lo contrario. Yo creo que el hecho, y repito una vez más, que se haya discutido el tema es un éxito. Las palabras del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, apuntan a la discusión que se desató en América Latina justo antes del encuentro número 6 de las Américas. Para el mandatario que organizó la cumbre, el cambio en la política de lucha contra las drogas, la asistencia de Cuba en esta clase de encuentros continentales y la soberanía de Argentina frente a las Malvinas fueron temas que por primera vez fueron discutidos frente a frente por los presidentes del hemisferio. Frente a la lucha contra las drogas, de la cumbre salió un importante e histórico mandato. Coincidimos en la necesidad de analizar los resultados de la actual política que estamos
aplicando aquí en las Américas, y de explorar también nuevos enfoques para fortalecer esta lucha y para ser más efectivos. Y en ese orden de ideas le hemos dado a la OEA, se lo dimos hace media hora, el mandato para que inicie ese proceso. Del tema de Cuba, la mayoría de los países apoyó la inclusión de la isla. Solo Canadá y Estados Unidos siguen esgrimiendo la idea que por no ser un país democrático no puede sentarse en este tipo de encuentros. La mayoría de países apoya la participación de Cuba en el proceso de las cumbres de las Américas. Y muchos de ellos manifestaron que debería iniciarse un proceso para que este propósito sea una realidad a partir de la próxima cumbre. Y del tema de las Malvinas, se puede concluir que el consenso del continente busca una resolución del conflicto limítrofe por vías diplomáticas. Sobre la cuestión de las Malvinas, todos los participantes en esta cumbre han consignado sus posiciones de consenso en declaraciones emanadas de la Organización de Estados Americanos. Y en esta oportunidad el debate tuvo lugar sin modificar dichos acuerdos, y la gran mayoría de países hizo un llamado para la solución pacífica de esta controversia. Lo que sí se aprobó en la cumbre fueron mandatos derivados de los 5 ejes temáticos: pobreza, atención de desastres, inseguridad ciudadana, infraestructura y acceso a las tecnologías. Mandatos que para su ejecución dependerán de la buena voluntad de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Saludamos a nuestros invitados en Estados Unidos, en Miami, en la Florida. Saludamos al señor Ricardo Huanipa. Él es periodista de investigación, columnista y director del diario virtual Impacto CNA. Muchas gracias por acompañarnos, Ricardo. Bienvenido. Gracias, muy buenas noches. Un placer para mí estar con ustedes. Vamos también a La Paz, en Bolivia. Saludamos a Adrián Oliva. Él es diputado opositor por el Movimiento Convergencia Nacional. Diputado, gracias por acompañarnos. Bienvenido. No, gracias a ustedes. Muy buenas noches. Ricardo, me gustaría conocer su opinión sobre el fin de esta cumbre, las conclusiones de esta cumbre, de la sexta cumbre de las Américas. El presidente Juan Manuel Santos pues ha dicho se siente satisfecho con el desarrollo de esta cumbre. Para él se cumplieron diferentes puntos y fue, como lo califica, satisfactoria. Eso lo dijo el anfitrión de la cumbre. ¿Usted qué piensa en su análisis después de esos días de deliberación? Totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí hay un gran ganador y es el presidente Juan Manuel Santos, y es que el pueblo de Colombia. A pesar de que medios dijeron de que esta cumbre distanciaba a Juan Manuel Santos o a Colombia, lo utilizaron países miembros del ALBA, diciendo que Estados Unidos está dejando solo a Colombia. Todo lo contrario, yo creo que esta cumbre sirvió para consolidar lo que es el gran comienzo del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Colombia, que falta menos de 30 días para que ya entre en efecto. En tal sentido, yo creo que el presidente Santos, sin duda, fue un hombre muy cauteloso. En el tema Cuba, creo que fue lo que opacó la cumbre y fue lo que evitó tanto el tema de Cuba como de las Malvinas. Creo que fue lo que opacó esta cumbre. De resto, creo que el tema de las drogas fue contundente. La posición del presidente Santos diciendo que la lucha contra las drogas ha sido eficiente en Colombia, pero que los narcotraficantes se han ido a otros países donde han sido débiles y donde los está afectando. Creo que fue un gesto un gesto muy humano y muy solidario por parte del presidente Juan Manuel Santos, que fue secundado por el presidente Barack Obama, que dijo que la solución no es la despenalizar el consumo de droga, sino ir a lo que es la oferta y la demanda, involucrando al propio pueblo de los Estados Unidos como parte del problema. Sí, Ricardo, quiero brevemente que concluya el tema de opacó. ¿Por qué el tema de Cuba opacó y por qué el tema de las Malvinas opacó? Bueno, mira, te voy a decir, el tema de Cuba opacó, porque los jefes de Estado que salieron en defensa de Cuba no defendieron al pueblo cubano. Es la dictadura más antigua del mundo y salieron fue en defensa de Raúl y Fidel Castro. Si tú pones la información en contexto, ese hombre que gritó, nada más por gritar, abajo el comunismo, cuando estuvo Juan Pablo II en la misa en Santiago de Cuba, fue liberado el domingo, y Andrés Corrión fue arrestado
esta mañana nuevamente por las autoridades del comunismo cubano, tan solo porque le declaró a la prensa. Entonces, lo que te quiero decir con este debate, ¿en qué se beneficia el pueblo cubano? ¿Por qué se debatió tanto en defender a Raúl y a Fidel Castro y no al pueblo cubano? El pueblo cubano no tiene el derecho al voto, el pueblo cubano no tiene el derecho a la libre opinión, el pueblo cubano no tiene el derecho a no tienen derechos políticos. Entonces, ¿por qué tanto empeño en defender a Raúl y a Fidel Castro y no al pueblo cubano? Adrián Oliva, desde La Paz, Bolivia. Adrián, su opinión con respecto al desarrollo de la cumbre y la conclusión después de estos días de deliberaciones en Cartagena. Para usted, ¿quién ganó en la cumbre? ¿Fueron abordados los temas como se deberían abordar o quedaron pendientes lo más importante? Bueno, yo creo que la cumbre expresa las diferencias naturales que existen entre jefes de estados, más aún cuando hay posiciones que son radicalmente contradictorias, son opuestas entre las visiones que existen en una corriente que está impulsada por el presidente de Venezuela y que, a pesar de no estar presente, ha tenido como a su principal vocero a Evo Morales, que ha intentado exponer la demanda o el planteamiento de Cuba como un tema central, y se ha olvidado de plantear otros que son fundamentales y que hacen a la propia situación interna de Bolivia, que debieran haber merecido una posición mucho más clara y firme de parte del presidente Morales. Está muy claro que ha primado la consigna, han primado posiciones que han sido definidas por algunos aliados políticos del régimen cubano, y estas posiciones niegan y disimulan las verdaderas razones por las que Cuba no está presente, como lo decía anteriormente nuestro colega, amigo periodista en Miami, que finalmente son las que están dando cuenta de una dictadura y de la conculcación de derechos y de principios que además están siendo respetados y reconocidos por la Carta Democrática Interamericana, por la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, que son la base fundamental sobre la cual debiéramos discutir la participación o no de un determinado Estado. Adrián, vamos a analizar el tema de las drogas y el tema de Cuba a lo largo del programa, pero en esa parte inicial me gustaría preguntarle sobre el papel de Evo Morales, este presidente que hace parte del grupo del ALBA, pero que finalmente se quedó solo, por lo menos así apareció en la foto, porque se quedó sin Hugo Chávez, se quedó sin Daniel Ortega, hubo distanciamiento con Cristina Fernández de Kirchner, se quedó solo. ¿Cuál fue el papel de Evo Morales en la cumbre? Porque muchos dijeron que al presidente solo se le vio jugando fútbol. Bueno, es una pena que el presidente Morales en esta y en otras cumbres haya fijado posiciones que no son acompañadas por el conjunto de los participantes, de los presidentes, de los estados miembros. Eso demuestra de que Bolivia está en una posición bastante radical y que Bolivia está respondiendo a una consigna que se genera desde el ALBA y que en definitiva está teniendo hoy como su principal vocero al presidente Morales. El presidente se olvida de la situación interna del país, se olvida de que tiene problemas que son comunes al pueblo boliviano, que están afectando al pueblo boliviano y también a la comunidad internacional, y que debieran ser parte del debate que se abra en la cumbre. Y de una manera bastante frívola se lo escucha a él, preocupado por la situación del régimen cubano, olvidándose de cuáles son las razones que finalmente están motivando la exclusión del mismo. Entonces está muy claro que Morales en esta y en otras iniciativas actúa solo o simplemente actúa como vocero de otros jefes de Estado que están perdiendo protagonismo y espacio y que lo tienen a él como su principal exponente en un contexto de crisis como el que hoy se encuentran muchos de sus países.